Gloria al nombre de Cristo. Que Dios sea recibiendo toda alabanza, adoración y gloria, porque Él se lo merece. Damos gracias a Dios por este momento tan maravilloso que Él nos regala para poder alabarle, bendecirle y glorificarle, y también para proclamarle a los cuatro extremos de la tierra y decirle al mundo de que el Señor es el Todopoderoso, el Rey, el Señor, el que domina todo. Gloria al nombre del Señor. A Dios sea todo honor, toda gloria y toda exaltación. A cada uno de los amados amigos que nos alcanzan a escuchar por este medio, le rogamos en el amor del Señor Jesucristo que sea tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá el libro de Romanos capítulo 5, Gloria al nombre de Cristo. Y vamos a hablar acerca de lo que es la justificación. Gloria al nombre de Cristo. Gloria a Dios. A Dios toda alabanza, toda gloria y toda exaltación. Porque vamos a entrar en el tema injertados en el olivo. Pero para poder que haya un entendimiento, vamos a hablar resumidamente acerca de la justificación, para luego entrar en materia acerca de injertados en el olivo. Nosotros, el pueblo gentil, somos el olivo silvestre. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero para que haya un buen entendimiento acerca de lo que nos quiere llevar el Señor con relación a este tema, injertados en el olivo, vamos a hablar acerca de la justificación. Gloria al nombre de Cristo. Dice el libro de Romanos capítulo 5, verso 1 al 10. Dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, y por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria al nombre de Cristo. Y dice el versículo 11: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria al nombre de Cristo. Luego entramos a mirar lo que dice esta versión
Gloria al nombre del Señor. Justificados por la fe. Justificados por la fe. Ese es el subtítulo para dar inicio al tema injertados en el olivo, según los capítulos 10 y 11 del libro de Romanos. Bien, vamos a prestar mucha atención acerca de lo que es la justificación. Primero, los que son justificados o hemos sido justificados, tenemos paz con Dios. Ya no tenemos por qué estar preocupados. Hay una paz que es producto de la salvación en Cristo Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Entonces tenemos los que somos justificados, paz con Dios. También tenemos la seguridad de la salvación. No hay lugar a dudas de que entremos en una pesadumbrez, si seremos salvos o no seremos salvos. Cuando el Señor dice en su palabra salvación eterna, eso significa que es una salvación por toda la eternidad, una salvación que es permanente. La salvación que es según Cristo Jesús, descrito aquí en el libro de Romanos 5, del 1 al 11, es una salvación segura, que no se pierde, aunque fallamos, aunque todavía, a pesar de ser redimidos con la sangre de Cristo, pecamos. Pero la diferencia entre el pecador redimido con la sangre de Cristo y los pecadores inconversos, los que practican el pecado, es que nosotros somos pecadores, por decirlo de esta manera, accidentales. Porque en nosotros no hay la intención de pecar, pero pecamos. Y la diferencia es, nosotros pecamos no porque haya el deseo de hacerlo, sino porque estamos todavía en esta naturaleza llamada carne, que no ha sido redimida, no ha sido transformada, todavía está viva para los efectos del mundo. Y el inconverso es un practicante porque vive en el pecado, se revuelca en el pecado, es su hábitat natural estar en el pecado. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, los que somos justificados tenemos la seguridad de una salvación y la seguridad de una herencia entre los que somos santificados. Porque ya ahí viene lo que es la lucha que tenemos los redimidos con la sangre de Cristo, los que somos justificados. Y vamos a explicar qué es ser justificados y qué es ser santificados. La justificación la da Dios. Él es el que nos justifica, Dios el Padre. Pero no por méritos humanos, no por cualidades humanas. Y eso lo vamos a ver detalladamente. Dios nos justifica y nosotros
después de la justificación, tenemos que preocuparnos en vivir una vida en santificación. Esa parte nos corresponde a nosotros y también a Dios, el Espíritu Santo. Porque en el ser humano, por mucho que hayamos llegado a los pies de Cristo, hay el deseo de agradar a Dios, pero no el querer. Queremos desearlo, pero no el hacer, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay una batalla entre el espíritu nuestro y Satanás. Que el Señor lo reprenda. Eso es una batalla constante, permanente, que tenemos que lidiar los verdaderos cristianos que hemos sido realmente justificados. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, por medio de la justificación, tenemos una herencia entre los que somos santificados. Eso lo vemos en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, capítulo 26, verso 18. Mire lo que dice la palabra en el libro de la transición, el libro de los Hechos. Versículo 18 del capítulo 26, dice la palabra: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tenemos una herencia, y esa herencia la obtuvimos a través de Cristo, a través de su sacrificio. Gloria al nombre de Cristo. De ahí que se debe notar con mucho cuidado los siguientes puntos de diferencia entre justificación y santificación. Notemos esto con mucho cuidado. Lo que es estos dos puntos, la justificación y la santificación. Llegamos a los pies del Señor siendo inmundos, siendo enemigos de Dios, viviendo sin paz, sin armonía, viviendo alejados de Dios, sin esperanza, sin la seguridad de que en Cristo se puede tener la salvación permanente. Entonces tengamos en cuenta con mucho cuidado, notemos bien estos dos puntos: la santificación, primero la justificación y luego la santificación, porque no podemos ser a la inversa, primero ser santificados y luego justificados. No, primero es la justificación y luego la santificación. ¿Cuál es el medio de nuestra santificación? Justificación. ¿Y cuál es el medio de nuestra santificación? ¿Cómo obtenemos la justificación y cómo logramos la santificación? Tener en cuenta esos dos puntos. Primero, la justificación. Presten mucha atención todos los que desean ser justificados delante de Dios, no estar más enemistados con Dios. Presten mucha atención
este primer punto. La justificación remueve la culpa del pecado y restaura al pecador a todos los derechos filiales, incluidos en su estado como hijo de Dios, juntamente con una herencia eterna. Lo primero que hace la justificación es remover la culpa del pecado en el ser humano. Lo primero que el Señor hizo en nosotros fue Dios el Padre, no Dios el Hijo. Removió la culpa, la quitó de nosotros. Pero ahí viene lo más importante. ¿Por qué medio quitó Dios el Padre el pecado, la culpa de nosotros? Removió el pecado de nosotros. ¿Por qué medio? Entonces, repito, la justificación remueve la culpa del pecado y restaura al pecador a todos los derechos filiales, incluidos en su estado como hijo de Dios. Primero remueve la culpa y luego nos restaura para obtener nuevamente todos los privilegios, todas las bendiciones que se nos han sido prometidos como hijos de Dios. Porque recordemos que en Adán se perdieron todos los privilegios, todos los derechos filiales como hijos de Dios. Se perdió todo en Adán, en el primer hombre. Pero en el segundo hombre, en Cristo Jesús, se nos fueron recuperados los derechos filiales que nos pertenecen como hijos de Dios. Todos los derechos, todas las bendiciones en Cristo Jesús se nos han sido recuperados, devueltos. Se nos han sido restauradas las bendiciones. Alabado sea el nombre de Jesús. A Dios todo honor y toda gloria. Y también juntamente con una herencia eterna. No solamente el Señor nos justifica removiendo nuestra culpa y devolviéndonos todo lo que se nos pertenecía, todas las bendiciones que como a hijo se nos pertenecía. No solamente eso, removió el pecado y nos devolvió lo que nos pertenecía como hijos, sino que nos dio vida eterna, una herencia eterna. Permaneceremos eternamente al lado de Cristo, al lado de Dios el Padre, al lado de Dios el Hijo y al lado del Dios Espíritu Santo. Gloria al nombre de Cristo. Luego ya vamos a mirar por qué medio se nos ha sido removido la culpa, se nos ha sido quitado el pecado y se nos ha sido devuelta todas las bendiciones que nos pertenecía como hijos, que se perdieron con el primer hombre, Adán. Pero luego en Cristo se nos recuperó y no solamente se nos removió el pecado, sino solamente se nos devolvió lo que nos pertenecía como hijos, sino que nos dio vida eterna. ¿Por qué medio sucedió ello? ¿Por qué medio Dios nos removió el pecado, nos devolvió todo lo que nos pertenecía como hijos y nos dio vida o una herencia eterna? Eso lo vamos a mirar más adelante. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, la justificación remueve la culpa del pecado y restaura al pecador a todos los derechos filiales, incluidos en su estado como hijo de Dios, juntamente con una herencia eterna. Ahora viene la parte nuestra, pero que a la vez Dios también tiene que estar ahí incluido en esa parte nuestra, porque no lo podemos lograr solos.
y es la santificación. Como ya hemos sido justificados y se nos ha sido removido el pecado, ahora viene la parte nuestra, la santificación. ¿Qué hace la santificación en nosotros? Porque el Señor nos removió el pecado, no lo quitó, no lo perdonó. La culpa desapareció. Pero con ello no efectuó en nosotros el deseo de no pecar. Seguimos pecando. Eso no lo quitó Él. La justificación no nos exceptúa de que no pecaremos. Seguiremos pecando. Entonces, para ello es necesario la santificación que nos corresponde a nosotros. Dios nos justificó, ahora nosotros tenemos que buscar la santificación, buscar la santidad. ¿Y qué hace la santidad cuando nosotros le damos lugar a que se efectúe en nuestras vidas? La santidad o la santificación remueve la corrupción del pecado. Remueve la corrupción del pecado. Al nosotros darle lugar a la santificación, aplicando, porque la santificación se logra a través de aplicar la palabra a nuestras vidas. Y al aplicar la palabra a nuestras vidas, estamos viviendo en santificación. Y la santificación lo que hace es remover la corrupción del pecado. La quita de nosotros esa corrupción del pecado. Porque en nosotros está, luego más adelante lo vamos a ver, el querer agradar a Dios, pero no podemos. Entonces ahí es donde viene la intervención de Dios en nuestras vidas. Nosotros queremos agradarle, pero no tenemos las fuerzas necesarias para hacerlo. Entonces Dios en nosotros produce dos cosas importantísimas que solo Él lo puede hacer. Produce en nosotros el querer, porque sin querer no se puede hacer nada. Y el hacer, porque en nosotros, humanamente hablando, hay el querer agradar a Dios, pero no la disposición de hacerlo, no el hacerlo. Queremos, pero no lo hacemos. Entonces Dios produce en nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo, produce el querer y el hacer lo que a Dios le agrada. Esa obra la tenemos que hacer en conjunto con el Espíritu Santo. La santificación. Porque la santificación remueve la corrupción del pecado y hace un segundo efecto: renueva cada vez más al pecador de conformidad con la imagen de Dios. Entonces, al quitar la corrupción del pecado, inmediatamente nos lleva a una renovación para estar en conformidad con la imagen de Dios. Nos asemejaremos a Dios cuando aplicamos la palabra a nuestras vidas y vivimos en santificación, lo cual esa santificación ha removido la corrupción del pecado. Entonces estaremos en una renovación permanente cuando le damos lugar a la palabra y nos asemejamos a la imagen de Dios. Eso es lo que hace la justificación y la santificación. La justificación remueve el pecado, nos devuelve lo que perdimos en Adán y nos da vida eterna. Y la santificación remueve la corrupción del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos renueva
Alabado sea el nombre de Cristo. Cada vez más de conformidad con la imagen de Dios. Amén. Al aplicar la palabra a nuestras vidas, vivimos una vida de santificación, por lo tanto, nos asemejamos a Dios en conformidad a la imagen de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Segundo, la justificación tiene lugar del pecador. La justificación tiene lugar fuera del pecador. Me explico. Fuera, exteriormente, delante de Dios nos presentamos como ya Él nos ha justificado. No tenemos culpa, pero externamente, no internamente. La justificación no opera, no opera internamente, sino externamente. Ojo con esto. La justificación tiene lugar fuera del pecador, en el tribunal de Dios, y no cambia la vida interior de aquel, aunque la sentencia lo hace volver al hogar. Ojo bien a esto. La justificación tiene lugar fuera del pecador, en el tribunal de Dios. Llegó el momento en que nosotros nos acercamos a Dios, recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Inmediatamente Dios nos lleva a su tribunal a hacernos un juicio, pero no un juicio de condenación, sino un juicio de reconciliación, un juicio para declararnos inocentes siendo culpables. ¿Y por qué medio? Ya estamos que nos acercamos a ese medio. Entonces, esa justificación tiene lugar fuera del pecador, en el tribunal de Dios. Allá Dios empieza su trámite para librarnos de culpa y aplicar lo que nos hace justo delante de Dios. Él aplica eso que nos hace justo delante de Dios a nuestras vidas, que no son méritos humanos ni por obras humanas, que es que yo soy muy bueno, por lo tanto soy justificado delante de Dios. No, porque lo más bueno del hombre es totalmente hediondez, hinchazón y podrida llaga. Lo más justo del hombre es como trapo de inmundicia, lo dice la palabra. Entonces no somos justificados por nuestros propios medios, por nuestros atributos, por nuestras obras. Entonces, en el tribunal de Dios se efectúa la justificación. Dios aplica lo que nos hace justos delante de Él. Alabado sea el nombre, Señor. Y no cambia la vida interior de aquel, aunque la sentencia lo hace volver al hogar. Lo que se perdió en Adán, la ciudadanía, la comunión con Dios, el estar en la presencia de Dios, al ser justificado, nos hace volver a Dios, al hogar al cual pertenecemos. Aunque no cambia la justificación, la parte interna de nosotros no la cambia. Somos nosotros los que tenemos que procurar cambiarla, y ese medio es a través de la santificación. Gloria al nombre de Cristo. Por otra parte, la santificación tiene lugar
en la vida íntima del ser humano. La justificación estaba fuera del ser humano, no internamente, pero la santificación se tiene que llevar internamente, porque el mal del ser humano está dentro y ese mal se tiene que sacar, remover, aplicando la palabra de Dios, viviendo en santidad. Entonces, por otra parte, la santificación tiene lugar en la vida íntima del ser humano y poco a poco afecta todo su ser. Inmediatamente hemos sido justificados delante de Dios. Ya se nos quitó la culpa, la sentencia ha sido aplicada, ha sido dada. Usted en este momento, el veredicto es que eres inocente porque se le ha aplicado los medios por el cual ha sido justificado. Entonces ya nos toca a nosotros empezar a aplicar los principios de la palabra para limpiar el interior nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. La santificación tiene lugar en la vida íntima del ser humano y poco a poco afecta a todo su ser. Esa santificación nos tiene que envolver totalmente, interna y externamente, porque lo que hay dentro se tiene que reflejar. Si usted es santo internamente, lo tiene que manifestar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, poco a poco va afectando nuestro interior. La santificación afecta nuestras vidas. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Tercero, la justificación tiene lugar de una sola vez por todas. No es que hemos sido justificados hoy y mañana nuevamente, como lo hacen en algunos lugares. Quienes quieren recibir al Espíritu Santo, pasen los que quieran recibir al Espíritu Santo. Se dijo un día y a los 8 días se vuelve a decir lo mismo. Quiere decir que el Espíritu Santo, según esos lugares, se recibe por cuotas. Y según la palabra, nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido justificados, tenemos la plenitud del Espíritu Santo, la totalidad. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, la justificación igualmente tiene lugar de una sola vez por todas. Se hizo el juicio en el tribunal de Dios. Se proclamó al hermano tal justo delante de él a través de los medios que se nos ha sido aplicado. Gloria al nombre de Cristo. Y es una sola vez por todas. No hay segunda ni tercera vez. Una sola vez por todas, como igualmente hay una salvación solamente, no 2 ni 3. Que la persona se escarrió y tiene que volver otra vez a la presencia de Dios, recibir a Cristo y que su nombre sea nuevamente escrito en el libro de la vida. Entonces ese libro lo que va a aparecer es una mano de tachas, rayones. Quiere decir con esto, los que creen en esa doctrina de que la salvación se pierde, quiere decir que Dios se equivocó. Y al escribirle su nombre en el libro de la vida y luego volverlo a borrar, entonces se equivocó. Entonces, ¿qué Dios es ese? Dios no se equivoca. Dios, cuando apunta tu nombre en el libro de la vida, Él sabe que es para siempre. Y Él sabe con quién está tratando, a quién ha redimido, si ha sido correspondido o no ha sido correspondido. Entonces, al igual que la salvación, la justificación es una sola vez por todas. Se justifica una sola vez. Amén. Esto quiere decir que la justificación es de golpe,
queda completa para siempre. De una. Ya usted, hermano fulano, hermana fulana, ha sido completamente justificada para siempre. Así haya pecado. Porque es que la justificación no hace una obra interna en el ser humano. Quita la culpa nomás. Pero no quita, no remueve el pecado. Justifica. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, que quede bien claro. Esa justificación de golpe queda completamente para siempre completada. No hay grados en la justificación. Hoy se justifica un poquito, mañana otro poquito. No, totalmente. El individuo queda justificado por completo o no justificado en absoluto. O es justificado o no es justificado. Se da la sentencia. ¿Es justificado o no es justificado? Así es con Dios. Todo o nada. Esa es la forma de Dios. Así justifica a Dios. De tajo. Por completo. No hay grados de justificación en absoluto. A diferencia de ella, de la justificación, que nos justifica para siempre, en total. A diferencia de la santificación, de la justificación, perdón, la santificación es un proceso continuo que nunca se completa en esta vida. Dios nos justificó de tajo, de una. No hay culpa, no hay nada que lo vaya a condenar. No hay en absoluto un solo indicio de culpabilidad para condenarlo. ¿Por qué medio? Ya lo vamos a mirar. Y en cambio la de la santificación no es que yo aplico los principios de la palabra y ya quedo santo para siempre. No, es un proceso continuo que dura para toda la vida, porque todos los días tenemos que aplicar los principios de la palabra para vivir en santificación, para vivir agradando a Dios, porque diario fallamos, diario. Cuando no fallamos de una manera, fallamos de la otra, pero fallamos. Entonces la santificación es un proceso continuo, diferente a la justificación que ha sido de tajo, de una. Hemos sido libres de culpa para siempre. Gloria al nombre de Cristo. Hablando en sentido económico, o en un sentido más preciso, el Padre declara justo al pecador. Nuestro Dios el Padre nos ha justificado, nos ha declarado justos. Llegamos a su tribunal, nos presentamos ante Él a través y mediante la sangre de Cristo. Entonces el Padre inmediatamente empieza el proceso de la santificación, de la justificación, para aplicarnos el medio por el cual somos justificados, y ese medio es los méritos de la justicia de Cristo. No somos justificados delante de Dios el Padre
por nuestros méritos, por nuestros atributos, por nuestras buenas obras. No, sino que somos justificados, se nos aplica la justicia de Cristo. Hablando en sentido económico, o más preciso, el Padre nos declara justos, declara justo al pecador. Y Dios, el Espíritu Santo, lo santifica. ¿Cómo nos santifica Dios Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ¿cómo nos justifica? ¿Cómo nos santifica, perdón? Produciendo en nosotros el querer como el hacer. Usted quiere, pero no hay fuerzas para hacer lo que quiere. Entonces el Espíritu Santo produce en nosotros, los creyentes, los justificados, produce el deseo de hacer la voluntad de Dios, de vivir la palabra, de amar la santificación, de aplicar los principios de la palabra para ser santos, puros para la gloria de Dios. Entonces Dios el Padre nos declara justos al pecador, y Dios Espíritu Santo nos lo santifica. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Bien. La justificación no puede encontrarse en ninguna virtud humana. La justificación delante de Dios, que yo pueda llegar y decir: yo me voy a justificar delante de Dios por esto y aquello, no. No hay ninguna virtud que tenga validez para justificarnos. Virtud humana. Ni obras. Es que yo le canto a Dios con todo mi corazón, por lo tanto yo merezco la justificación. Es que yo predico la palabra, por lo tanto yo merezco la justificación. Yo me gané la justificación porque soy el mejor predicador, porque soy el mejor cantor, porque soy el que más me congrego, porque soy... La justificación no puede encontrarse en ninguna virtud del individuo, ni en sus buenas obras. Por eso vamos a entrar en el tema injertados en el olivo. ¿Por qué medios somos nosotros injertados en el olivo? Siendo nosotros olivos silvestres, olivos que no producen buen fruto, olivos que no se encuentra nada bueno en él, seremos injertados en el buen olivo, en el olivo natural, para poder producir frutos que agradan a Dios. La justificación no puede encontrarse en ninguna virtud humana del individuo, ni en sus obras. Puede dar mucho golpe de pecho, puede orar mucho, puede ayunar mucho, puede ofrendar mucho, puede congregarse mucho, puede saber mucho Biblia, puede predicar mucho la palabra. No hay virtud para lograr la justificación delante de Dios, en absoluto. Soy muy pulcre de labios, no soy vulgar de labios, merezco la justificación. No hay virtud. Entonces, ¿en dónde está la base?
para ser justificados delante de Dios. La base de la justificación está fundamentada nada más en la justicia perfecta de Jesucristo. Para nosotros ser justificados delante de Dios, que somos unos inmundos, unos corrompidos, unos degenerados, cuando llegamos a los pies de Cristo y nos vamos a presentar en la presencia de Dios, tenemos que hacerlo escondidos, refugiados en la justicia de Cristo. La base para la justificación del ser humano está basada en la justicia de Jesucristo. En esa perfecta justicia de Jesucristo está basada nuestra justificación. Dios, al llevarnos ante su tribunal, lo primero que mira es a su Hijo, quien tomó mi lugar, tu lugar, y aplica la justificación, la aplica basada en la justicia perfecta de Jesús. Por esa justicia perfecta de Jesús eres justificado. Por eso que Cristo hizo en su justicia divina, maravillosa, eres justificado. No llegamos allá cargados de virtudes, sino que llegamos a recibir la justificación en base de la justicia perfecta de Jesucristo, la cual se imputa al pecador en la justificación. Esa justicia de Cristo, esa justicia perfecta de Jesús, al decir que se imputa, Dios imputa esa justicia en nosotros, quiere decir que Dios nos aplica esa justicia de Cristo. Nos la aplica a nosotros, y al aplicarnos la justicia perfecta de Jesús a nosotros, recibiremos delante de Él, para Dios el Padre, justificación. No hay otra base, no hay otro medio, solamente en la justicia perfecta de Jesucristo, la cual se imputa al pecador en la justificación. Ahí está Romanos capítulo 3, verso 24. Mire lo que dice la palabra. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oiga bien esto, hermanos. Justificados gratuitamente por su gracia, es un regalo, mediante la redención, mediante lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, lo que nos justifica es su perfecta justicia, su sangre bendita, gloriosa, divina. Se nos aplica esas virtudes de Jesús a nuestras vidas, no virtudes humanas. Se nos aplica esa sangre preciosa. Por esa sangre hemos sido justificados.
Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando llegamos a los pies de Cristo, le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Inmediatamente los méritos de su sangre preciosa fueron aplicados a nuestras vidas. Nos limpió el Señor de todo pecado, de toda culpa. Inmediatamente Dios el Padre nos declara, por esa justicia perfecta de Cristo, nos declara justos. Aleluya, gloria a Cristo. 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por unos perdimos todo, pero por Cristo lo recuperamos todo. Y fuimos declarados delante de Dios, por el tribunal de Dios, fuimos declarados justos. Por lo que Él hizo por nosotros, eso que Él hizo, se nos aplicó. Dios nos lo aplicó a nuestras vidas para ser justos. 8:1. Por eso no ando a la carrera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como la justicia perfecta de Cristo se te fue aplicada, hermano y hermana, no hay ninguna condenación para ti. Viene el enemigo a acusarte, fallaste, porque aquí está la solución para cada momento que fallamos delante de Dios. Pecamos. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, contemplando nuestra ruina pecaminosa, sino que inmediatamente, como nosotros tenemos una doble alarma en nuestras vidas, porque el cristiano fiel y verdadero tiene una alarma doble, que está conectado a nuestras vidas. Y cuando usted falla, inmediatamente esa alarma se activa. Y le dice a su interior que ha fallado. Es la conciencia. Y si nuestra conciencia no nos redarguye, está el Espíritu Santo, el cual cuando nosotros fallamos, como Él mora en nuestro corazón, Él inmediatamente por el pecado se contrista. Por lo tanto, inmediatamente suena el alarma en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Porque en el cristiano debe de haber el redarguir de pecado por el Espíritu Santo. Inmediatamente entonces, cuando nosotros pecamos, si nuestra conciencia no nos dice que hemos fallado, porque de pronto está entenebrecida, encallecida, en fin, está el Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual Él inmediatamente, usted y yo pecamos, no se va a ir de nosotros, sino que activa esa alarma, nos redarguye, porque Él se contrista, porque Él no resiste el pecado, se contrista. Entonces nosotros inmediatamente, al ser redarguidos por el Espíritu Santo, no nos vamos a quedar ahí haciendo caso omiso a esa alarma, sino que inmediatamente vamos a la presencia de Dios y le pedimos perdón por lo que hemos hecho. Por eso está esa puerta maravillosa. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, porque si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en este momento está ministrando desde
allá sentado en su trono, está ministrando nuestras vidas intercesión. Está intercediendo por nosotros, y no solamente por nosotros, sino por todos aquellos que han de creer al testimonio que nosotros tenemos acerca de la palabra del Señor. Entonces, gloria al nombre de Cristo, porque ninguna condenación hay para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya. La base para el perdón de los pecados la encontramos en la obediencia pasiva de Cristo, que se hizo maldición por causa nuestra. Inmediatamente, como nosotros nos hemos refugiado en Cristo Jesús, la base del perdón de nuestros pecados está en la obediencia de Cristo, que se hizo maldición por causa nuestra. ¿Por qué se hizo maldición? Porque según la ley era maldito todo aquel que muriera en una cruz, y Él se hizo maldición con tal de darnos perdón y vida eterna. Gálatas capítulo 3, verso 13. Alabado sea el nombre de Cristo. A Cristo todo honor y toda gloria, toda exaltación. Dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, ninguna condenación hay para todo aquel que está en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, lo que estipulaba la ley. Alabado sea el nombre del Señor. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Alabado sea el nombre de Cristo. Y en su obediencia activa, mediante la cual ganó para nosotros todos los dones de su gracia, incluyendo la vida eterna, hallamos la base para la adopción de hijos, mediante la cual los pecadores quedamos constituidos herederos de la vida eterna. Alabado sea el nombre de Cristo. Por ello, amados, en Cristo Jesús somos justificados delante de Dios, porque Dios el Padre aplica todas las virtudes de Cristo a nuestras vidas. Todo lo que Él hizo lo aplica a nuestras vidas. Derramó su sangre para darnos redención. Derramó su sangre para darnos paz para con Dios. Derramó su sangre para justificarnos delante de Dios. Por ello, no hay ninguna justificación para todo aquel que está en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Con la ayuda y bendición del Todopoderoso, daremos continuidad a este tema el próximo segmento. Si Cristo no ha venido por su iglesia, que ojalá así haya sido, injertados en el olivo. Gloria al nombre de Cristo. Que Dios os bendiga. Padre Santo que estás en gloria,